quiero agradecer a los magistrados del Tribunal Administrativo Tributario por esta invitación y reconocerles su valentía por haberme invitado a hablar hoy aquí a un abogado no tributarista. Mi formación es en Derecho Internacional, pero fundamentalmente en la parte de comercio internacional y en temas de defensa de la competencia. Son mis áreas de fortaleza, digamos, formativa. Y eso me ha obligado a mí a tener que aprender otras disciplinas que no son propias del derecho. Les tengo que ser muy sincero, me pusieron muy nervioso con esta presentación. Me costó mucho trabajo hacerla, porque no encontraba cómo transmitir el mensaje que quería dar. Y leyendo en estos días un libro de una historiadora de Nicaragua que hace una reseña del imaginario centroamericano y nicaragüense con el canal transoceánico, y viendo todas las publicaciones y formas de pensar, sobre todo en el siglo XIX, que se dan en Nicaragua y en Centroamérica con ese tema, caí en cuenta que había una enorme diferencia con Panamá. Y eso me dio la idea de cómo hacer esta presentación hoy, porque yo creo que lo primero, lo fundamental para poder hablar de los retos de la tributación internacional es entender a Panamá. Y me van a perdonar si voy a sonar un poco chauvinista en algunas cosas. Yo creo que es fundamental el entender el país para poder entender por qué Panamá, sobre todo en el marco de esta nueva realidad de tributación internacional, Panamá se ha resistido, no tanto por un problema, digamos, conceptual de fondo, sino por un problema de nuestra propia naturaleza. Y voy a comenzar entonces con un poquito de historia. Este es un país que comienza como lo conocemos hoy, con la llegada de los españoles, por supuesto, pero sobre todo con la fundación de las dos ciudades primeras en tierra firme de América, Santa María la Antigua y Nombre de Dios. Santa María la Antigua saben ustedes que desaparecen, Nombre de Dios todavía existe, y es la ciudad o el pueblo más antiguo constantemente vivido en este hemisferio en tierra firme. 3 años después se descubre el Pacífico. Lo descubren los españoles que no lo conocían. Se funda la ciudad de Panamá 9 años más tarde, esta siendo la tercera ciudad más antigua de tierra firme de América. Por 2 meses, Veracruz se fundó antes, en el mismo año, en 1519. Desde Panamá se llevan a cabo las conquistas de Perú y se inicia, producto de eso y de la estrechez del istmo, un proceso de intercambio comercial favorecido por la corona española que se da en Portobelo y también en Nombre de Dios, y que durante mucho tiempo, cerca de 200 y pico de años, se convierte en la razón fundamental económica del país, el intercambio comercial. En 1739, ya las postrimerías de los ataques de piratas y corsarios en el Caribe americano, Vernon ataca Portobelo y se acaban las ferias de Portobelo. La corona española pasa a manos de los Borbones, hay un cambio de la estructura administrativa de las colonias y Panamá, que hasta ese momento había sido una audiencia dentro del virreinato de Perú, lo pasan administrativamente al virreinato de Nueva Granada. Ese periodo de decadencia económica que surge después de eso, con la finalización de la Feria de Portobelo, va generando en la mente del panameño una especie de convencimiento de que la prosperidad va ligada al comercio. Y eso es real todavía hoy, y lo vamos a ver en lo que va pasando después en esta historia. De 1740 a 1810 hay una decadencia económica. En 1810 hay un periodo de contrabando con los ingleses que genera nuevamente, por la vía ilegal,
un crecimiento económico, y también comienzan las guerras de independencia en América Latina. Panamá no se anota a las guerras de independencia, más bien Panamá busca y consigue una cédula especial que le permite tener un monopolio en parte del suministro a los soldados de la corona. Y eso hace que aquí haya un gran crecimiento económico producto de las guerras de independencia. Lamentablemente estábamos del lado equivocado, los españoles comenzaron a perder y los panameños se comenzaron a preocupar. En este periodo también se aprueba la Constitución de Cádiz, la conocida la PEPA, y en esa Constitución, por primera vez, con la aprobación de esa Constitución, se permiten las imprentas en las colonias, que estaban prohibidas. Y en Panamá se comienzan a publicar por primera vez periódicos. Uno de ellos es la Miscelánea de Mariano Arosemena, que propone y retoma ese imaginario que venía de las ferias de Portobelo y propone que Panamá debe ser un país hanseático, esto siendo todavía parte de la corona española, basado en la idea de la Liga Hanseática de Naciones, que eran una serie de ciudades del Báltico europeo y parte del Mar del Norte, que comerciaban entre sí y protegían entre sí ese comercio que tenían entre ellos. Entonces, Mariano Arosemena decía, Panamá debe ser un centro de intercambio comercial del mundo y para eso debemos buscar un protectorado, y él proponía al Reino Unido como un protectorado. Y hablaba de que para fomentar aún más este comercio debíamos buscar la construcción de un ferrocarril y un canal. Cuando vemos en el siglo XIX todo lo que tiene que ver con el ferrocarril y el canal en Panamá, versus lo que yo vi en el caso de Nicaragua, el ferrocarril y el canal en Panamá eran un medio para un desarrollo comercial que era el objetivo. En Centroamérica el objetivo era el canal, es una visión diferente. En 1821 se corre la voz de que venía un destacamento enviado por el libertador Simón Bolívar a liberarnos. Los panameños se ponen muy nerviosos porque realmente no estaban en esa línea, vamos a ponerlo de esa manera. Sin embargo, el ejército español que estaba aquí es despachado a Perú y se queda un pequeño destacamento y dejan de gobernador español al general José de Fábrega, que era panameño. Y los panameños, las mismas autoridades españolas que eran panameñas en ese momento, son las que declaran la independencia por miedo al ataque que iba a venir de parte de Bolívar. Y lo cierto es que esa declaración de independencia cuando uno ve la declaración de independencia y lo que dice, retoma lo que estoy hablando antes. Dice simplemente que Panamá se independiza y se une al proyecto de la Gran Colombia de Bolívar, reservando lo que hoy llamaríamos nuestras libertades económicas. Impuestos, no queríamos impuestos, no queríamos monopolios, no queríamos control en el intercambio comercial, queríamos libertad económica. Sin embargo, eso nunca pasó. De hecho, Bolívar nos manda aquí un dictador y el resultado de eso es que Panamá se separa en 1840, como lo hace Ecuador y lo hace Venezuela. Sin embargo, Colombia, por la fuerza, hace que Panamá regrese a ser parte de Colombia, que era Nueva Granada en ese entonces, ¿no? En 1851 se termina la construcción del ferrocarril y se retoma el tema del crecimiento comercial, y de manera muy importante. El ferrocarril de Panamá se convierte durante casi 30 años en la acción más cara y de mayor rendimiento de Wall Street. El logro de la construcción del ferrocarril también le da fuerza a los políticos panameños dentro del marco de la Nueva Granada y se logra crear un Estado federal dándonos esa independencia económica. Lo cierto es que la presión de los panameños por el Estado federal con el objetivo de la libertad económica genera un problema muy serio dentro de Colombia, que acaba convirtiéndose en un país no viable, en un federalismo muy abierto, y acaba con un contragolpe del señor Rafael Núñez en 1885. Y Panamá pasa de ser un Estado soberano a ser una provincia gobernada directamente por el presidente de la República.
las demás provincias, que pasaron de ser estados a ser provincias, se gobiernan por el Congreso, por las leyes que aprueba el Congreso colombiano. A Panamá, las leyes del Congreso colombiano solo se le aplicaban si la ley lo decía. De otra forma, quien legislaba era el presidente de Colombia. En 1886 este señor, Rafael Núñez, aprueba por primera vez en Colombia el peso no convertible, un papel moneda no convertible a nada. Y aquí en Panamá tenemos una revuelta muy grande oponiéndonos a que nos obliguen a usar el peso, porque en aquel entonces la mayor parte de la economía estaba relacionada con el comercio internacional. El peso generaba un costo adicional en esas transacciones y hubo una enorme revuelta. La revuelta trae como consecuencia que el presidente Núñez saque un decreto no haciendo obligatorio el uso del peso colombiano en Panamá. Nunca Panamá ha tenido, en consecuencia, papel moneda de curso forzoso. Sabemos los panameños pues, que aquí se llevan a cabo las partes más sangrientas de una guerra civil colombiana, la Guerra de los 1000 días, y las partes más sangrientas porque este siempre fue un pueblo liberal y estábamos gobernados por un gobierno conservador. El resultado fue una situación de enfrentamientos familiares muy fuertes. Pero en 1903 el Congreso colombiano rechaza el tratado que había firmado con los Estados Unidos para la construcción del Canal de Panamá, el Tratado Herranjay, que era un tratado que ya había sido aprobado por el Senado de los Estados Unidos. Y eso trae como consecuencia que en Panamá los propios gobernadores, los propios conservadores que gobernaban el país, decidan que había que alejarse de Estados Unidos. La relación de Panamá con Wall Street a través del ferrocarril y la relación, digamos, con el imaginario compartido entre conservadores y liberales de que el comercio era el objeto del país y que era hacia donde nos teníamos que mover, hace que se pongan de acuerdo, logren el apoyo de los Estados Unidos y logran la independencia. Ustedes ven que en ambos, en 1821 y 1903, pongo conspiración y compra. Bueno, es que fue así. Fue una conspiración por las autoridades estatuidas del Estado panameño en ese momento, y los que se opusieron simplemente los sobornaron y los montaron en un barco y los mandaron en 1821 a Cuba y en 1903 a Colombia. Pero en ambas ocasiones no hubo violencia. Y eso nos trae al Tratado del Canal y la presencia norteamericana aquí. La presencia norteamericana destruye el imaginario del centro comercial. Los Estados Unidos se oponen radicalmente a la participación de Panamá en los beneficios del canal. Una de las primeras cosas que hacen es interpretar el tratado para incluir como parte de las áreas que ellos controlaban los dos puertos terminales, el puerto de Cristóbal y el puerto de Balboa. Esos puertos no estaban incluidos en el tratado. El que firmó el tratado, Bruno Varila, hace una interpretación y le dice que los puertos que estaban excluidos en el tratado eran los muelles fiscales de las dos, o sea, donde iban los pescadores de las dos ciudades. Panamá ve frustrada una vez más ese objetivo. Y ese objetivo, pues, esa frustración de ese objetivo, combinado con la presencia de una colonia en nuestro territorio, trae como consecuencia los enfrentamientos del 9 de enero y un acto histórico bastante único en la historia de la humanidad. Panamá rompe relaciones con los Estados Unidos y es probablemente el único país que ha roto relaciones con los Estados Unidos, usualmente es al revés. Y eso trae como consecuencia la realización por parte de Estados Unidos que tenía que llegar a algún tipo de acuerdo con Panamá y termina con la firma de los tratados Torrijos-Cartes en el 77 y su salida en el año 99. Nuevamente, a pesar de los muertos del 9 de enero de 1964, fue un proceso de negociación y de diplomacia
sobre todo basada en el derecho internacional público, lo que hace que Panamá logre la salida de la mayor potencia que la humanidad ha conocido de su terreno, sin tirar una bala. Pero algunas de las cosas que siempre estuvieron presentes es el tema monetario. Este es el artículo original de la Constitución de 1904, el artículo 117, que está incluido entre lo que podríamos llamar hoy en técnica constitucional las garantías individuales. No solamente prohibía al gobierno la emisión de moneda de curso forzoso, sino que le daba la facultad al ciudadano para rechazar cualquier cédula que le pareciera sospechosa. Eso se perdió más adelante en sucesivas reformas a la Constitución, pero el espíritu se ha mantenido. ¿Eso qué ha significado? ¿Cómo funciona el sistema monetario en Panamá? Que es parte también de por qué nosotros arrastramos los pies en algunas de estas cosas. No hay Banco Central, y nunca lo ha habido. Y hago un paréntesis. La Constitución le prohíbe al gobierno la emisión de papel moneda a un gobierno muy pobre, y el gobierno lo que hace es negociar con los Estados Unidos un acuerdo monetario en 1904 para permitir que el dólar circulara como moneda de curso legal en Panamá. El dólar en esa época era convertible al oro. Sin embargo, con el tiempo y ahora, hoy en día, eso ya no existe. El tratado dejó de tener vigencia y el dólar en Panamá, de hecho, circula porque es lo que los panameños quieren. Y mañana podría circular el euro, los yuanes, los yenes o la moneda que domine el comercio internacional, porque lo que hay detrás de esto es hablar el mismo software, eliminar los costos que eso implica en las transacciones internacionales. Entonces tenemos un sistema monetario privado. El cambio es real y de hecho no hay políticas monetarias para evitar shocks. Cuando nosotros tenemos un shock, va directo a la economía real y usualmente cuando eso sucede dura un año y se recupera. La balanza de pagos es privada. No existe una cuenta de balanza de pagos en el gobierno central, porque el gobierno no interviene en el comercio internacional en el país, no tiene nada que ver con él. Es una cuenta, aquí le llamamos balanza de pago, pero en realidad es una estadística, porque el gobierno no paga nada, ni compra nada. La tasa de interés es libre, no está regulada y la fija el mercado. Y es una de las tasas de interés más bajas de la región, si no la más baja, producto de la competencia. La oferta monetaria es también producto del mercado. Después voy a explicar un poquito más de esto, pero esa intervención del mercado en la oferta monetaria ha hecho que nosotros tengamos históricamente la inflación más baja de América Latina y de hecho durante 50 años de registro tuvimos inflación más baja que los Estados Unidos, lo cual siempre ha generado una gran estabilidad en este país. Y por supuesto estamos integrados al área dólar, pero ¿quién no lo está? O sea, aquí todas las políticas monetarias dependen de lo que haga la Fed. Y el que crea otra cosa está bastante engañado, ¿no? ¿Cómo funciona eso que acabo de decir? Por una integración financiera, porque la banca está abierta, pueden llegar los bancos donde sean, los intereses son flexibles en la mayoría de los préstamos, no hay intereses fijos en los préstamos, el mercado ha impuesto eso, y aquí las tasas de interés suben y bajan en función de los mercados internacionales. Existe algo que para los panameños nos resulta muy normal, pero que es muy raro. De hecho, en Panamá las empresas le descuentan de los cheques las deudas que tienen sus empleados con los bancos. Entonces hay un nivel de certeza de pago muy alto de las deudas y por eso es un país que tiene unos altos niveles de bancarización y prácticamente toda la población tiene acceso al crédito. Hay libertad de flujo de capitales, el gobierno no interviene en el flujo de capitales para nada, lleva una estadística y un orden con relación a temas penales, pero la plata en Panamá no tiene ninguna imposibilidad para irse o para venir. Y de hecho, eso ha hecho que sea el único país de la región en donde no hay fuga de capitales como hay en todos los demás países de América Latina, que apenas agarran un dólar se lo llevan para afuera. Eso no sucede aquí. Cuando tuvimos el corralón, el embargo americano del año 88,
los bancos cerraron, el dinero se quedó en la banca y abrió en el 90 con mucho miedo y aumentaron los depósitos. La gente sacó la plata debajo del colchón y lo llevó al banco porque los dólares estaban allí y habían ganado intereses durante el periodo que esos bancos estuvieron cerrados. El riesgo moral lo tienen los bancos. No hay seguro de depósito, no hay prestamistas de último recurso, el manejo de intereses, como dije, es privado y no hay encaje legal. El resultado de eso es que nosotros nunca hemos tenido una crisis bancaria sistémica. Nosotros vemos estas crisis pasar en el resto del mundo y aquí no pasan. Entonces, yo no sé si voy expresando un poco con estas cosas por qué nosotros vemos las cosas un poco diferentes. Obviamente, al tener esta realidad, el gobierno no tiene políticas monetarias. En materia económica, la única política que tiene es la política fiscal, no tiene política monetaria. Así que la política fiscal es, de alguna manera, la piedra angular de la economía del país. Pero además es una economía, es una piedra angular que está muy relacionada con esa vocación global que tiene el país, que la ha tenido siempre. El escudo nuestro de armas, su lema es Pro Mundi Beneficio. Es una vocación que va dirigida a ese intercambio económico con el mundo. Nosotros en 1904 establecimos la igualdad legal entre nacionales y extranjeros, primera ley de registro abierto de naves se hace en 1917. Las naves, los barcos, son activos caros. Durante la Primera Guerra Mundial, las potencias en conflicto deciden ponerle restricciones a los barcos. Porque los barcos de marina mercante pueden ser utilizados para el conflicto. Uno puede artillar un barco y usarlo para el conflicto. Entonces le ponen restricciones a los barcos, que si el capitán tiene que ser de la nacionalidad del barco, la mayoría de los accionistas o la tripulación, una serie de restricciones que permita que en un momento dado esa marina mercante pueda ser utilizada por el estado del que el barco es a efectos de defenderse. Sin embargo, como dije antes, estos son activos caros que necesitan ser financiados. Aquí en Panamá surgió la idea de hacer un registro abierto de naves, que eso no pasaba en el mundo, para que se fuera fácil el financiamiento de los barcos. Eso ha sido sumamente exitoso, 20% de la marina mercante del mundo es panameña, y quienes realmente hacen que se registren en Panamá los barcos, no es porque los armadores se ahorran dinero, son los que financian los barcos, los bancos japoneses y los bancos de Inglaterra, que saben que una hipoteca naval en Panamá la pueden ejecutar y cobrar su deuda en caso de impagos. Vendemos la jurisdicción. La ley de sociedades anónimas es producto del éxito de la ley de registro de naves. ¿Por qué no hacemos una ley de registro de naves para el mundo entero? Podemos hacer lo mismo con las sociedades anónimas. Delaware hace la ley de sociedades anónimas para la Unión Americana para que sirviera para los 50 estados de los Estados Unidos, porque los estados comenzaron a ponerle restricciones a las sociedades, a exigir cumplimiento de ciertas normas que las hacían más inflexibles. Entonces Delaware se convierte en los Estados Unidos el centro donde están instaladas las principales sociedades de los Estados Unidos. Panamá se copia de la ley de Nueva York, aquí se dice mucho que es la de Delaware, en realidad es la de Nueva York, y crea la ley de sociedades en 1927. Esa ley de sociedades de Panamá, que no ha sido modificada, se utiliza tanto para negocios en Panamá como afuera. Panamá no tiene sociedades offshore. Hemos visto en los Panama Papers que nos han acusado de sociedades offshore. Aquí no existe tal cosa. Son las mismas sociedades. Nosotros tenemos un sistema muy flexible de sociedades y eso es lo que la hace tan atractiva. Y les puedo decir, yo por ejemplo, veo con mucha frecuencia inversiones en Colombia que se hacen usualmente con una sociedad panameña y muchas veces es un socio de Canadá con un socio colombiano que constituyen una sociedad en Panamá, porque aquí pueden hacer acuerdos de accionistas que no pueden hacer en Colombia, y luego esa sociedad es la que invierte
en Colombia y es completamente transparente además para el fisco colombiano. Lo que hace es facilitar la inversión. Los Estados Unidos se opuso desde el principio a la creación de la zona libre de Colón. Eso fue algo que Panamá trató de crear desde que se independizó y recibió una oposición del ejército americano muy grande. El primer proyecto fue en los años 20 y no se logra aprobar hasta el año 48 con un presidente que se caracterizó y logró hacerlo. En el 71 Panamá crea el Centro Bancario Internacional, libera absolutamente la llegada de bancos y el crecimiento fue brutal e inmediato porque era un lugar fácil donde llevar los fondos y hacer operaciones en América Latina sin tener los costos de cambio, los riesgos de cambio, ni tener ningún tipo de control en el flujo de capitales. Luego del Tratado del Canal, nosotros tuvimos la desdicha de vivir nuestra única dictadura militar y eso nos hizo a nosotros pasar por un periodo que realmente no pudimos comenzar a trabajar sobre la base de lo que significaba el canal para Panamá. No como canal, sino como medio de crecimiento de nuestro comercio. No es hasta después de la reinstauración de la democracia que comenzamos en ese camino. Lo primero que se hace es la liberación del mercado de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque los barcos compran hidrocarburos aquí. Teníamos un mercado cerrado por un mercado interno que no tenía sentido. Eso genera las zonas libres de combustible. Nuevamente, un tema fiscal. Son zonas libres porque tenemos que hacer atractiva la compra del combustible aquí. Si le ponemos impuestos, compran en otro lado. Se establece la política de cielos abiertos que nos ha llevado a tener un hub latinoamericano importante en Panamá. Se privatizan los puertos y se buscan como socios los principales operadores de puertos del mundo. Se privatizan las telecomunicaciones. Tú no puedes tener realmente un proceso de comercio eficiente con telecomunicaciones caras y mal manejadas, al igual que la generación eléctrica porque el crecimiento requiere energía y los recursos del Estado no eran suficientes para ello. Entramos a la Organización Mundial del Comercio en el 97 y eso significó una enorme reforma de nuestro marco regulatorio del comercio exterior y de las inversiones. Yo fui el que negoció el acceso de Panamá y les puedo decir que eso fue más duro negociarlo hacia adentro que hacia afuera, porque se pisaban muchos callos y se acababan muchos intereses. Se libera la llegada de los cables submarinos a Panamá y trae como resultado que somos un hub de cables submarinos en el mundo. Aquí tenemos más capacidad en Panamá que la que tiene la isla de Manhattan para telecomunicaciones. Se crea la Ciudad del Saber para hacer una especie de zona libre de universidades. El Área Económica Especial Panamá-Pacífico en el 2004. Los que no son de aquí, que no han visto eso, les recomiendo que vayan y lo vean. En el 2007 la ley para traer las sedes de empresas multinacionales a Panamá para que brinden tengan su administración regional en Panamá. Tenemos ya alrededor de 120 sedes de empresas multinacionales que manejan la región desde Panamá. Y allí, nuevamente, el tema fiscal fue fundamental porque lo que usamos como base para eso es el sistema territorial que tenemos, que hace que no paguen impuestos porque son centros de costo. Sus ingresos provienen de sus propias empresas y no son empresas que venden a terceros. Este año vamos a tener el canal ampliado y hemos iniciado el proceso de un hub energético para la próxima etapa de la energía, que es el gas. Y todo eso está asentado en el régimen fiscal territorial que tenemos, que además lo defendemos con mucha fuerza. Una vez tuvimos un presidente que lo quiso cambiar y duró un día, el cambio. ¿Cuáles han sido los efectos de esto? Este es un país que no tiene riquezas y que siempre fue muy pobre. En los últimos 20 años, el promedio de crecimiento ha sido de 6%, en los últimos 15 ha sido de 8.2% promedio de crecimiento anual, uno de los más altos del mundo en un periodo en que el mundo andaba muy mal. La pobreza, que está en 23%, bajó de 43% a 23% en ese periodo. El desempleo es nominal.
La deuda pública tiene grado de inversión. Nosotros estábamos fuera de los mercados internacionales en el año 90 y ahora no solamente estamos en los mercados, sino que tenemos grado de inversión. La relación deuda-PIB era 80% en el 90, ahora mismo es 38.7%. Somos el país más globalizado de América Latina. Más del 80% del PIB está relacionado al comercio exterior. Estas son las cosas que nos ponen a nosotros en una situación complicada frente a lo que está sucediendo en el mundo en materia fiscal. Panamá ha sido un beneficiario directo de las instituciones surgidas de la Segunda Guerra Mundial en la parte económica de las de Bretton Woods, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el GATT o OMC hoy, y también de las instituciones de derecho internacional público, políticas como las Naciones Unidas. Países pequeños como Panamá solo tienen como mecanismo de defender sus intereses en el concierto de las naciones el derecho internacional público. No tienen otra fuerza. Por tanto, para nosotros el derecho internacional público es fundamental y Panamá ha sido parte de la creación, parte importante de la creación de las Naciones Unidas. Nuestro embajador fue uno de los corredactores de la Declaración de los Derechos del Hombre y ha sido parte importante en la creación del Fondo Monetario del Banco Mundial. Ahora voy a hablar de la OCDE y por qué es un problema con nosotros. Pero antes de explicar esto, les voy a leer lo que hace que este documento nazca. Lo tengo aquí, creo que es importante. En 1996, durante la reunión de jefes de Estados del G7, celebrada en Lyon, Francia, los miembros del G7, Francia, Italia, Reino Unido, Japón, Estados Unidos, Alemania, Canadá, le piden a la OCDE desarrollar medidas para contrarrestar los efectos distorsionadores de la competencia fiscal dañina sobre las decisiones de inversión y financieras y sus consecuencias sobre las bases impositivas nacionales y emitir un reporte en 1998. En esa misma nota dice, finalmente, la globalización está creando nuevos retos en el campo de la política fiscal. Los esquemas fiscales diseñados para atraer actividades financieras y otras geográficamente móviles pueden ser competencia fiscal dañina entre Estados, arrastrando riesgo de distorsión al comercio y la inversión y podría conducir a la erosión de las bases impositivas nacionales. Urgimos firmemente a la OCDE a continuar su trabajo en este campo con miras a establecer un enfoque multilateral según el cual los países puedan operar individualmente. 1996. 96. ¿Qué había pasado? ¿Qué había cambiado? ¿Por qué el G7 en 1996 dice eso? Bueno, en 1994 se aprueba el Tratado de Marrakech que crea la Organización Mundial del Comercio. Y por primera vez comienzan a liberarse las barreras en el comercio, no solo de bienes, que era lo que tradicionalmente se liberaba, sino también de servicios e inversión. Eso implicaba un incremento de la globalización en esa área, cosa que ponía muy nervioso a los miembros del G7, que en ese momento eran los países con los niveles impositivos más altos del planeta. Y lo que produce la OCDE es este documento. Y si ustedes quieren ver la génesis de todo lo que ha pasado del 98 a la fecha, lo único que tienen que hacer es leerlo. La OCDE, de alguna manera, después desautorizó este documento, pero este documento es el blueprint de lo que venía y hay que reconocer que han sido extremadamente exitosos en tratar de lograr lo que allí se dice. Básicamente se crean dos instituciones que más o menos ya existían, pero se cambian, porque fue la estrategia que tuvieron que buscar posteriormente, porque al inicio se inició con listas negras. ¿Por qué se hicieron listas negras? Porque cuando tú te pusiste a hacer un análisis objetivo de quién
tenía políticas fiscales dañinas y ponías criterios objetivos para analizar los países sobre la base de esos criterios objetivos, el primero que brincaba era los Estados Unidos y el segundo, el Reino Unido. Y luego seguía Suiza y otros miembros de la OCDE. Entonces la cosa cambia y en vez de hacer una regla general, se hacen listas subjetivas. Panamá lo ponen en la lista negra y estuvimos en la lista negra durante los 10 años que más crecimos en nuestra historia. No nos hizo nada. Sin embargo, paralelamente se crea el Foro Global para la Transparencia Fiscal abierta para que entren otros y se crea el Financial Action, el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional. Es una tenaza que va cerrando los espacios para poder llegar al objetivo de 1998. Es interesante ver, ¿no?, que estas instancias, porque realmente no existen, son instancias de reunión, no tienen reglas de aplicación general, son reglas cambiantes. Los que participamos ahí, que decimos que somos miembros, no somos miembros de nada. Vamos a una reunión a que nos digan qué hacer. Son instancias que no existen en la vida jurídica. El Foro Global no existe. No es una entidad reconocida por el derecho internacional, no tiene un tratado multilateral constitutivo como cualquier organización internacional. Los 121 países que dicen llamarse miembros, no sé de qué son porque tampoco tiene personalidad jurídica derivada que les es dado por los estados que la forman y tampoco tiene capacidad jurídica. O sea, es un lugar donde van a decirte qué hacer. Es la esencia de la destrucción del derecho internacional público. No hay argumento de defensa, no hay instancia donde se puedan presentar casos, hay que hacer lo que te dicen. Lo mismo es el GAFI, exactamente la misma cosa. La falta de legitimidad la quieren resolver por la vía de tratados multilaterales, que no son tratados que se logran sobre la base de la voluntad de los estados, sino sobre la base de la presión. Y eso viola la Convención de Tratados de Viena. Hace totalmente ilegítimo el proceso, desde el punto de vista del derecho internacional público. Pero los BEPS, que brillantemente nos los expusieron hoy, y quedé más preocupado que nunca, son el clavo final en el ataúd de la competencia fiscal, porque es lo que hay detrás. Es un intento de evitar la competencia fiscal simplemente para que los infiernos fiscales puedan seguir funcionando en detrimento de los países que son competitivos fiscalmente. Y esto lo que pretende, en el caso de Panamá, es eliminar la lista de cosas que yo les enseñé, que es lo que ha hecho que este país haya podido prosperar de la manera que ha prosperado. O sea, si se aplica de manera eficiente las 15 medidas, la lista de cosas que le dije desde 1904 hasta ahora, el 2016, están en riesgo. Todas. No se escapa una. Entonces, ese es el problema de Panamá. Ese es el problema de Panamá. El problema de Panamá no es intercambiar información, no, es que nos están atacando nuestro modelo económico. Y es un problema serio, muy serio. ¿Y por qué serio? En parte por un problema de competitividad, que es algo que me ha llamado la atención, que no se ha hablado aquí, del elefante en el medio de la sala de cristales, que es los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América es parte de todo esto, pero no es parte de nada. FATCA, que es el modelo que se ha usado para el intercambio automático de información, no es tal, no es intercambio automático de información nada. Y les voy a explicar por qué, es muy sencillo. Primero, primera cosa, los Estados Unidos ya han sacado una resolución del Departamento del Tesoro donde dice qué países son confiables y qué países no son confiables, con quienes ha firmado el FATCA y tiene un acuerdo.
Con los confiables intercambia información, con los no confiables no intercambia a pesar de que tiene el acuerdo. O sea que esos países le dan información a Estados Unidos y Estados Unidos no le da información a ella. Por ejemplo, Colombia. Colombia no es confiable para los Estados Unidos, pero Colombia sí le tiene que dar la información a Estados Unidos, ¿no? Es un ejemplo que está aquí al lado. Pero es peor todavía. Cuando intercambian información, ¿qué información intercambian? Bueno, ellos primero solo intercambian información de personas naturales. No intercambian información de personas jurídicas. No lo hacen. O sea que las personas de esos países que tienen una Limited Liability Corporation en Estados Unidos, su información no es transmitida. Luego, tienen otro mecanismo que se llama el Qualified Financial Intermediary. ¿Qué significa esto? Que si usted es un banco fuera de los Estados Unidos y tiene relaciones de inversión con los Estados Unidos, usted firma un acuerdo con los Estados Unidos como con el Tesoro, como Qualified Financial Intermediary, en donde usted se obliga, usted no tiene que darle la información al gobierno americano de las cuentas que usted está manejando para invertir en Estados Unidos, no las tiene que dar, solamente tiene que darlas de aquellos que son contribuyentes del fisco americano. Y usted se obliga a darlas, la de los demás no las da. Entonces, si los dineros que van a través de esas cuentas a los Estados Unidos son de un español, Estados Unidos no lo sabe y no lo puede intercambiar. Entonces, no hay intercambio de esa información. Pero además, las Limited Liability Corporation no pagan impuesto federal. Son sociedades, corporaciones, que no pagan impuesto federal. Piensen en esto. El sistema federal de los Estados Unidos el sistema fiscal las considera instrumentos de pasada, pass-through. Eso quiere decir que quienes pagan son los socios de la compañía. ¿Pero qué pasa? Pasan dos cosas. Solamente pagan los socios de la compañía que son contribuyentes del fisco americano. Si usted es socio de esta compañía y no es contribuyente del socio americano, usted no paga impuestos en los Estados Unidos. O sea, si yo tengo una LLC, soy ruso, y con esa LLC tengo una casa en Marbella, en España, yo no pago impuestos en Estados Unidos. Pero espérese, ¿hay algo más? Nadie sabe quiénes son los dueños de las LLC. No hay un registro de ninguna naturaleza de los propietarios de estas compañías. No existe. Reglas de conocer a tu cliente no se aplican. No existen. Entonces, estas tres cosas combinadas, el FATCA, que solamente va hacia un lado, el Qualified Financial Intermediary y el LLC, lo único que están logrando, y se lo digo yo porque en mi firma lo vemos, es un increíble movimiento de capitales hacia los Estados Unidos, el mayor paraíso fiscal del mundo. Por eso estoy en desacuerdo con el expositor que me antecedió. Los paraísos fiscales están muy lejos de desaparecer. Están aquí al norte, son los Estados Unidos de América, y los otros están allá en Europa, el Reino Unido, que está más o menos en la misma situación. Pero además, producto de las imposiciones que hemos tenido que aceptar, Panamá ha perdido mucha competitividad en algunas actividades. Por ejemplo, con razón, tengo que decir, no voy a negar que habían razones para ello. Gafi nos puso en una lista en donde nos exigió, para sacarnos de la lista, que reguláramos 19 actividades no financieras. Ahora se ha convertido en un problema hacer negocios en Panamá en esas 19 actividades que no lo hace ningún otro país del mundo. Ninguno. El único país que hace esto es Panamá. Volvemos a las reglas que no son de aplicación general ni de carácter objetivo. Son reglas subjetivas
diseñadas por una instancia que no existe en el derecho internacional público, con lo cual tú no tienes ninguna manera de defenderte porque es por imposición. Y el intercambio automático lo que genera para Panamá es un costo y no genera absolutamente ningún beneficio. Nosotros tenemos un sistema territorial, es más, en Panamá, y es algo que a mí me asombra que no suceda en otros países, pero la Constitución de Panamá protege la información de los individuos. Específicamente dice que esa información no puede ser compartida sin la autorización de la persona. El gobierno de Panamá se ha obligado a que va a cumplir con esto en el año 18. Acaban de firmar FATCA. Yo no sé cómo se van a tragar esto con la Constitución, si la Corte nos saldrá con alguna leguleyada, pero la norma constitucional es clara. Y yo sospecho que hay otros países que deben de tener esta norma, porque no puede haber libertad sin privacidad. Es imposible. No existe libertad sin privacidad. Es Big Brother. Entonces, ante esta situación, ¿qué puede hacer Panamá? Bueno, yo no sé qué puede hacer. Yo le digo qué es lo que nosotros deberíamos de usar como parámetros para adoptar una política. Primero, las exigencias globales. Vivimos en un mundo, 80% de nuestro PIB está en el comercio exterior. Nosotros vivimos del mundo. O sea que las exigencias globales no las podemos echar a un lado. Pero tenemos que hacer cualquier política en base a nuestras necesidades, nuestra economía, nuestra política de desarrollo, nuestros intereses estratégicos, pero sobre todo sobre la base del derecho internacional. Yo soy un convencido de que por donde va el mundo no es el camino que debemos ir. La mayoría de los países están económicamente muy mal. Después de la crisis del 2008 no han podido realmente levantar cabeza. Los que andamos bien somos nosotros, en este país. Y somos una excepción y quieren que andemos como los demás. Yo creo que no es sostenible lo que se está haciendo en el mundo. Son políticas estatistas que traen como consecuencia que la economía no crezca. Aquí en América Latina es lamentable el descalabro que eso ha significado para algunas economías importantes, y en Europa el estado de bienestar que quieren simplemente no lo pueden pagar, no lo pueden pagar. Y yo creo que el resto del mundo no se los va a querer pagar. Muchas gracias.